Hola, buenos días. Bienvenidos a todos los que estamos recibiendo en este webinar especial de ciberseguridad y deporte. Mi nombre es Techi Asplin, soy responsable de comunicación y generación de demanda para VIU. Para empezar, queremos contarles que nosotros somos una empresa global de ciberseguridad y nos especializamos en lo que es la protección de la identidad y la prevención del fraude. Estamos en más de 30 países y estamos en más de 5, 7 industrias en todo el mundo. ¿Cuál es nuestro propósito? Es mejorar la calidad de vida de las personas a través de las organizaciones y de las organizaciones, y lo hacemos creando experiencias digitales seguras y sin fricción. Déjenme presentarles a los oradores que van a estar con nosotros en el día de hoy hablando sobre el tema. Alejandro Fingerman es un apasionado por lo que es la tecnología desde que era muy chico. Él tiene más de 20 años en lo que es la industria de la tecnología en diferentes empresas y hoy puedo decir que es un apasionado por lo que es la ciberseguridad. Él es responsable por el desarrollo, es VP y es responsable por el desarrollo de nuevos mercados. Él ha participado en muchos planes de estrategia de cambio, de transformación digital sobre lo que es ciberseguridad para muchas empresas alrededor del mundo y también para muchas industrias. Y Emilio Serravalle es se denomina como un agente de transformador de cambio y eso lo avalo. Es una persona también apasionada por lo que es la tecnología. Él ha trabajado en otras industrias, lo que ahora le permite llevar a cabo la responsabilidad de desarrollar todo lo que es Europa en VIU para lo que es ciberseguridad y las diferentes industrias y las tecnologías. Así que sin más, Ale, te cedo la palabra. Buenísimo. Muchas gracias, Techi. Buen día a todos. Gracias por estar con nosotros acá. La idea es contarles un poquito qué estamos viendo en la industria del deporte relacionado con temas de transformación digital y ciberseguridad. Bueno, además de lo que les contó Techi sobre nosotros, bien, estamos de estar metidos en ciberseguridad en más de 30 países y diferentes industrias. Estamos participando en lo que es el Global Sport Innovation Center de Microsoft, que es un ente que tiene Microsoft dedicado a lo que es sports, a transformar digitalmente lo que es el deporte y agregarle valor, que estamos trabajando codo a codo con ellos. Y la idea de hoy es contarles un poquito qué es lo que estamos viendo. Emi después les va a contar un poco más en detalle cómo se van transformando diferentes áreas y diferentes casos de usos. Y vamos a hacer una demo al final de toda una experiencia de un fan cuando hace la compra de una entrada y cómo podemos transformarla y hacer que esa entrada sea más segura, sin fricción y más fácil de usar. Así que sin más, voy comenzando y me gustaría empezar con esto, ¿no? Todos vivimos esta fiesta hace, creo que un año ya, ¿sí? En noviembre se cumpliría un año de lo que fue el Mundial de Qatar, donde un gran denominador común que hubo fue el tema de las experiencias seguras y la baja fricción que tenían los fans que disfrutaban de este espectáculo presencialmente como digitalmente desde una pantalla, ¿no? Para que se den una idea, estos estadios tuvieron instalados en el techo cámaras, los sensores de VAR, más de 15.000 cámaras de reconocimiento facial para prevenir temas de ataques de terrorismo, inteligencia artificial controlando los ingresos y las salidas para estar seguros que estaban coordinando bien las multitudes. Y entonces cuando uno ve esto, es lo mismo que pasa en las organizaciones, ¿no? En cualquier cabeza de cualquier ejecutivo de cualquier organización hay dos temas principales, ¿no? Entre sus 5 prioridades. ¿Cómo ser más digital? ¿Bien? ¿Cómo dar una mejor experiencia a mi usuario? Obviamente siendo digital, pero ¿cómo hacerlo implementando ciberseguridad? ¿Por qué? Para proteger la información personal de los usuarios, de los fans, de los clientes y de la propia institución, ¿no? De la propia organización. Entonces, y en el deporte pasa lo mismo. Y saltando de esta experiencia, una experiencia más local, yo soy de Argentina y soy fanático de Boca, igual que Emilio, así que va a dar una demo hecha por gente de River, pero con logos de Boca, así que estuvimos trabajando todos juntos. Pero
hicieron una experiencia de algo que pasó en Argentina hace poquito. Yo estuve en Argentina en septiembre, teníamos el partido de eliminatorias contra Ecuador, y bueno, hubo un montón de problemas con la compra de tickets, portales saturados, filas digitales, que es algo que yo todavía no entiendo cómo puede haber filas digitales con la tecnología que tenemos hoy en día. Y hicieron como esta representación que decía que si poníamos a todas las personas que estaban haciendo fila para poder tener su ticket, podríamos tener una fila del Estadio Monumental donde se jugó el partido hasta 695 kilómetros en el Estadio Kempes, que está en otra provincia, de personas tratando de conseguir su entrada, ¿no? Y acá hay mucho, mucho para mejorar, ¿no? Creo que a las 14 horas se abrió la boletería virtual y a las 14:22 había 1.4 millones de socios o fanáticos del fútbol aficionados conectados para tratar de obtener su entrada, y yo creo que esto se puede hacer mejor. Bien. Y para lograr esto, como todo en el deporte, tenemos que lograr estar en forma para enfrentar estos desafíos, ¿no? Y estar en forma hoy en día y estar en forma para el mundo digital se simplifica un poco en este siguiente slide. O sea, si ustedes ven cada servicio que le quieren dar a un aficionado o a un fan, bien sea desde servicios de inteligencia artificial, servicios premium con membresías, novedades, últimas novedades de los equipos, o esas second screen que se ponen y te dan una video experience distinta dentro del estadio, en el vestuario, cuando están los entretiempos, estadísticas en tiempo real, hacer engage con el fan, cómo entender mejor a mi fan y poder dar un servicio más personalizado. Esto, por ejemplo, el Real Madrid trabajando con Microsoft y el Sport Innovation Center hizo algo muy interesante, que si quieren al final lo podemos comentar. Bueno, todo el tema de estadios inteligentes. Bueno, si ustedes ven todos estos servicios y todos los servicios que se le puedan ocurrir, en el centro, para poder entregar esto, está la identidad digital del fan. O sea, si ustedes no pueden entender que el aficionado o el fan que está del otro lado es quien dice ser, es muy difícil poder entregar este servicio con los niveles de seguridad requeridos. Y cuando uno habla de identidad digital, lo que pasa es que nuestra identidad digital hoy en día está totalmente fragmentada, ¿no? Totalmente fragmentada. Si yo doy un ejemplo de cuántas credenciales tengo solamente para consumir contenidos, les puedo decir que tengo por lo menos 10, ¿no? Una de YouTube Enterprise Premium, una de Spotify, una de Netflix, una de HBO Max, una de Star Plus, otra de Disney Plus, y así. Y las tengo realmente por lo menos 10 para consumir contenidos, y debo tener más de 100 credenciales que utilizo distintas, bien, en mi vida diaria, mensualmente, para poder resolver temas de bancos, temas de mi credencial de Club de Boca y lo que sea que tenga, y son un montón. Entonces esto hace que sea muy difícil poder identificar a Alejandro en el mundo digital, ¿no? Porque hay un desafío muy grande, y lo que empieza a ocurrir es que vamos dejando rastros digitales de nuestra identidad sin siquiera saberlo en muchos casos. O sea, nos registramos en un servicio, lo damos de baja, ¿y quién nos garantiza de que toda nuestra información se eliminó y que fue gestionada con las mejores prácticas de protección de datos personales? En Europa, por ejemplo, hay un avance muy grande con todo lo que es GDPR, y exigen a cualquier organización que maneje información de los usuarios cumplir ciertas normas y políticas, pero en otros países no. Entonces, ¿quién me garantiza que lo estoy dejando rastros digitales y pedazos de mi identidad que realmente no quiero dejar, ¿no? Y yo les hago una pregunta y una reflexión para que la piensen, y después, si quieren, abrimos para cada consulta. Si yo les dijese que borrasen toda su información que está en línea los próximos 5 minutos, ¿lo pueden hacer? No, no lo pueden hacer. No existe tecnología que me permita hacer eso. O sea, no tengo control ni siquiera de mi propia información sobre mi identidad que está públicamente en la web, ¿no? Y esto trae muchas problemáticas. O sea, es muy difícil que se hagan pasar por nosotros, es muy fácil, perdón, que se hagan pasar por nosotros, que cometan fraudes con nuestra identidad, es muy sencillo. De hecho, esto ocurre en todos lados, en todo momento, y por eso las compañías invierten mucho de su tiempo y de su capital en implementar tecnologías para prevenir y cuidar los datos de sus clientes y de la organización. Esto que sigue ocurriendo, le roban la información a los usuarios de manera muy fácil. Entonces, te ponen un portal que simula el portal que vos pensás que estás ingresando, pones tus credenciales y te las roban, te hacen un phishing de manera muy sencilla, hay diferentes mecanismos, pero te roban la información muy fácil. Muchas organizaciones cometen el error de pensar que con una password más fuerte van a poder resolver los problemas, y lo único que están haciendo con esto es obligar al usuario a recordar información más compleja y agregarle fricción en los procesos de autenticación. Entonces, esto no tiene sentido.
Y ni hablar ya estos mecanismos de identidades sintéticas, que son ataques mucho más complejos, donde los atacantes combinan información real de la identidad con información falsa y crean una identidad sintética. Por ejemplo, agarran tu cédula de identidad, le cambian la foto y ponen una cara a otra persona con tus datos. Entonces crean una identidad sintética y te enrolan y te hacen un desastre con tu identidad. O sea, todos estos desafíos son los mismos desafíos que tienen que enfrentar los clubes o las diferentes instituciones del deporte cuando piensan en implementar una identidad digital para darle un mejor servicio a su fan. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar estos desafíos? Ahí los dejo con Emi para que les cuente un poco y después volvemos al final con una demo. ¿Bien? Emi, todo tuyo el Buenísimo. stage. Gracias. Dale, gracias, Ale. Bueno, yo voy a presentar. Entonces, un poco recapitulando lo que decía Ale, o lo que comentaba Ale, es, bueno, esto es el marco, ¿no? En dónde estamos, qué está pasando en términos generales en la industria y lo que todos vivimos día a día. Ahora, cuando lo queremos llevar al deporte, ¿qué tenemos que pensar? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, desde Vue se tomó una decisión ya hace más de 15 años que operamos en el mercado y es poder estar acompañando en cada uno de los distintos pasos del journey digital de las personas, ¿no? Y entonces pensamos que en el deporte es exactamente lo mismo, ¿sí? Tenemos que pensar en que todos en algún momento tuvimos que registrarnos para comprar un ticket para acceder a un evento deportivo. Además de registrarnos, dependiendo de nuestro perfil, podemos tener accesos a, por ejemplo, comprar múltiples tickets para mi grupo de pertenencia, o solo tengo acceso a determinado banding de algo, de una cuestión premium, como por ejemplo, si soy parte de Netflix, entonces puedo acceder a algún beneficio particular en ese evento. Y todo eso lo vivimos y por momentos nos genera dolores de cabeza y fricción, porque tenemos que recordar, como decía Ale, cuáles eran las credenciales específicas de cada uno de los distintos servicios en los cuales consumo. Y no solo eso, después en el sport, pensando en el deporte, es, bueno, una vez que yo ya tengo, por ejemplo, información de un atleta, información de un competidor, ¿cómo es ese uso? Y no solo la información personal, como vamos a ver más adelante, sino también la información en términos de capacidades a la hora de desempeñar su actividad. Y ahí es donde, por ejemplo, un coach puede llegar a tener un inconveniente al compartir información sin que ese jugador, por ejemplo, sea notificado. Y es más, cuando ese, por ejemplo, de nuevo, cuando ese jugador quiera dejar de formar parte de un club, ¿cómo garantizamos que toda esa información se la pueda llevar consigo y no que sea solo información que queda resguardada en la organización? Entonces los invito a que pensemos en que la ciberseguridad no puede ser algo excluido de los eventos deportivos. Tiene que formar parte del ADN, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solo estamos hablando de la protección de la información confidencial o de la protección de data personal de aquellas personas que están involucradas, y ahora vamos a ver cuál es un poco ese límite, ¿no? El campo de acción de la información y cómo podemos protegerlo, sino también tenemos que pensar en que tenemos que cumplir con las regulaciones de cada uno de los países donde se lleve esta actividad. Y adicionalmente, como todavía no estamos en un esquema en donde somos los dueños de la información, como podría ser pensar en Self-Sovereign Identity o la identidad soberana, en donde yo puedo tener mayor control de por cuánto tiempo puedo compartir información y a quién y qué tipo de información, sino que son las organizaciones las que custodian esta información, como nosotros tenemos que garantizar que esa información sea protegida, tenemos que entregarle cada vez más herramientas a las organizaciones, ¿no? Y esto tiene un impacto directo en las organizaciones, en las instituciones. ¿Por qué? Porque afecta la reputación, porque puede afectar la operación y porque esto puede generar, en definitiva, un impacto financiero. No solo en el momento de que ponemos en riesgo la información, sino también a futuro. Entonces, si seguimos pensando quiénes son los que están involucrados dentro de este mundo del deporte, bueno, tenemos los atletas, como decía anteriormente, ¿no? Y
Y es crucial, es decir, muy importante prevenir que cierta información asociada a su desempeño como profesional y a su vida se genere un disclosure, ¿no? Que esa información aparezca en los medios sin ningún tipo de control. ¿Cómo podemos hacer entonces para protegerlos? ¿De qué manera podemos garantizar que aquellas personas que tengan acceso a esa información sean específicamente las que lo deben tener y no que un otro se haga pasar por el atleta obteniendo esa información? Bueno, ahí es donde tenemos que aplicar soluciones como, por ejemplo, el segundo factor de autenticación, passwordless, como decía antes, Ale, no tiene sentido generarle más fricción al usuario, ¿sí? Y además y esta es una de las más simples, también podríamos aplicar análisis de comportamiento en tiempo real, ¿no? Y esto es importante porque tenemos que pensar que por ejemplo, ese atleta puede tener un impacto por la pérdida de información en su valor de mercado o algún contrato nuevo que está firmando. O puede también afectar, por estar totalmente enfocado en poder recuperar su información, puede afectar su performance. Pensemos, por ejemplo, un atleta que se desempeña desde hace años en algún deporte, donde, por ejemplo, para acceder a cierta competición necesita juntar una cantidad de puntos que se van dando por competiciones. ¿Qué pasa si esa persona el día de mañana, después de 15, 20 años de competir, de tener esos puntos, se levanta, ¿no? Va a buscar su ranking y aparece último? No tiene más puntos, ¿no? Entonces, eso es un impacto que puede ser sumamente significativo para ese atleta. Y no solo en el mundo físico, también lo tenemos que pensar en el mundo digital. Hoy tenemos esports, en donde hay jugadores de esports que son tan valiosos como los jugadores en el mundo físico. Y donde hoy en día la recaudación de views en los esports son tan altas como las del mundo presencial. Entonces, acá tenemos que proteger de nuevo al jugador y no solo con una protección que sea sincrónica, ¿no? Tiene que ser en tiempo real, porque tenemos que prevenir que otro se haga pasar por él, sino también, por ejemplo, qué ocurre cuando hay transacciones asociadas al deporte que están jugando, como la compra de skins o nuevos characters, ¿no? Nuevos tipos de jugadores, ¿sí? En este mundo digital. Y todo esto, fíjense, que es el trabajo de esa persona. Entonces estamos afectando significativamente el desempeño y la vida. Y cuando vamos a las instituciones, no estamos pensando entonces en los jugadores, jugadores físicos, jugadores virtuales, ahora vamos a hablar de las instituciones. Las instituciones, las organizaciones, por ejemplo FIFA, en este caso como decía antes Ale, en definitiva lo que tienen que entregar es a sus afiliados soluciones que sean seguras, que no generen fricción y que en cada una de esas operaciones en las cuales se esté involucrando información sensible puedan garantizar que se están protegiendo esa información, que se está haciendo cumplimiento con las normas, como decíamos anteriormente. Por ejemplo, imagínense el caso en que se filtra información de un antidoping, ya sea la lista de jugadores que van a acceder a que van a tener que estar sometidos a esa prueba, sino también el resultado, ¿no? Y además, tendríamos que pensar no solo en la parte de compliance de este tipo de regulaciones, ¿no? De términos de drogas y también de protección de data personal, sino también tenemos que pensar en el negocio de esas instituciones. Es decir, ¿cómo hago para garantizar que yo voy dando servicios cada vez más customizados, que tengan esa intersección entre vida física y digital? Y ahí es donde empieza a aparecer este concepto de Know Your Customer, que es muy importante. Y ese poder ir completando la información de ese cliente o de ese usuario en forma gradual es clave y no le tengo que generar fricción. Entonces, seguimos abriendo este paraguas de qué es lo que está dentro de sports, y acá es donde llegamos a un punto en el que tenemos contacto todos, ¿no? Cuando no podemos acceder al evento en forma física, muchas veces accedemos en forma digital. Entonces, tanto para el negocio como para el usuario, tenemos que garantizar que la persona que está accediendo a ese evento digital sea quien dice ser, porque además le tengo que entregar, no solo en términos de negocio y de facturación, tengo que saber quiénes son los que ingresan, sino que el servicio que le tengo que dar a ese usuario tiene que ser bueno. Tengo que poder darle la posibilidad de una mejor conexión, de que este evento se esté llevando a cabo en tiempo real, que no haya interrupciones,
¿sí? Y acá aprovecho para contar un caso personal, que es que en la última final, que lamentablemente de la Copa Libertadores, que lamentablemente Boca perdió, yo estoy localizado en Madrid, tuvimos que encontrarnos en la Peña de Boca a ver el partido, y lo que ocurrió es que en el medio del partido se cortó la transmisión. Entonces, imagínense, para todos los que estaban ahí, en una peña, que significa que hay muchísimas personas juntas, pasando una situación de estrés como la final de la Copa Libertadores, se corte la transmisión. Y realmente ocurrió, y lo único que va haciendo es que la percepción del usuario, en este caso, si bien era una situación física, pero que estábamos utilizando justamente el broadcast para poder formar parte de esta final, cada uno de nosotros estábamos totalmente nerviosos, no entendíamos qué pasaba, una persona sacó su celular y empezó a transmitir, entonces es una locura, ¿sí? Entonces es muy importante garantizar quién se está conectando, pero también la calidad del servicio que estoy dando, ¿sí? Y que no se esté filtrando ningún tipo de información por los cuales yo ya pagué derechos. Y entonces acá es donde volvemos al punto y siguiendo con mi experiencia de esta audiencia física y digital, ¿no? Donde tengo que además garantizar qué transacciones físicas voy a realizar una vez que ya accedí al evento, ¿sí? ¿Qué puedo hacer a la hora de comprar, por ejemplo, alimentos? Cuando quiero comprar merchandising, ¿desde qué aplicación lo voy a hacer? ¿Cómo hago para garantizar que se me esté cobrando lo que, en definitiva, que soy yo el que está haciendo la compra, ¿no? Y un punto muy importante es todo el sector de betting, ¿no? De apuestas. Las apuestas es un segmento muy importante en la industria, cada vez con mayor crecimiento. De hecho, pueden ver que ahora directamente son sponsors de los principales clubes, estamos hablando de apuestas online, ¿no? De los principales clubes deportivos. Y entonces uno puede apostar en línea, ¿sí? Y esto genera una transacción de dinero altísima. Y esto tiene un impacto no solo para, de nuevo, el usuario, sino también para las organizaciones. Y acá es donde podemos utilizar parámetros biométricos, ¿no? Nuestra biometría puede ser habilitadora del negocio para ciertos tipos de transacciones en función a, por ejemplo, el monto que yo esté, por el cual esté realizando mi apuesta. ¿Ok? Y ni hablar, ¿sí? El momento en el cual, y acá casi que estamos llegando al fin, en lo que después Ale les va a mostrar, cómo hago para registrar una identidad al momento del ingreso, por ejemplo, a un estadio. ¿Cómo hago para validar que soy yo el que está ingresando y no que mi información o que mi ticket ya fue utilizado? ¿Qué pasa si llego a la puerta del estadio y no me dejan ingresar porque me dicen que ya fue utilizado en otra puerta? Cosa que es muy común que ocurra, lo hemos visto con Ale en la industria que ocurre en forma constante y es por eso que lo traemos a este foro. A ver, la idea es contarles y mostrarles en vivo un journey desde que cuando el fan hace la compra y habilita ese ticket, ¿ok? Yo tuve la suerte de poder estar en Brasil en la final y hice la compra de mi ticket porque soy socio activo del club y me enviaron todo un instructivo de Conmebol, de cómo ingresar y la verdad que me costó muchísimo descargar la aplicación. Estaba bien a nivel seguridad, la verdad la aplicación tenía mucha seguridad, pero también tenía muchísima fricción. Entonces el secreto acá está en cómo implementamos experiencias digitales donde los niveles de seguridad sean los adecuados, pero los niveles de fricción sean lo más bajos posibles para que los usuarios lo puedan hacer. Es más, ayudé, una vez que logré resolver el problema y logré tener mi credencial para poder ingresar, ayudé a otros como 5 más que estaban ahí con el mismo problema. Y esto fue un día antes digamos, del partido. Lo que les voy a mostrar ahora es, vamos a suponer, bien, les hice un flujo para que entiendan la demo, vamos a suponer que vamos a hacer una compra de un ticket. La compra del ticket no la voy a hacer, no tiene sentido. Cualquier portal de e-commerce ya se lo conocen, no es nada novedoso. Todos los clubes, asociaciones, empresas usan el e-commerce de manera altamente penetrada en Latinoamérica, donde vos podés comprar con tu tarjeta de crédito, etcétera. Y el tema es que cuando vos confirmás el ticket, bien, pasa la situación de tener que activarlo y tener ese ticket, que normalmente hoy en día, en vez de darte un ticket físico, lo que se busca es tener una aplicación digital que vos puedas descargar con el ticket, que lo puedas presentar al momento de ingresar al estadio sin necesidad de tener conexión en el dispositivo, bien, y que ese ticket te garantice que vas a poder ingresar.
Entonces, lo que va a pasar acá es dos caminos, ¿no? Supongamos que es una persona que no está registrada, entonces voy por el camino de abajo. Lo que va a hacer es registrar su identidad digital, o sea, validar que realmente es él quien dice ser. Digamos, le voy a mostrar en la demo un digital onboarding. Y una vez que pasa el proceso de onboarding, con su número de teléfono y unos datos más, va a poder obtener de manera muy fácil en una aplicación que desarrolló un partner nuestro que se llama Epical. Y antes que nada, no sé si hay alguien de Epical en la llamada, si se pudieron subir, pero agradecerles por ayudar a armar toda esta demo, donde integramos todo el onboarding digital de BU con la aplicación de tickets dinámicos que ellos tienen desarrollada, que ya están revisando con varios clubes en la región y otras organizaciones que manejan ingresos de multitudes. Y la idea es que una vez que termino mi onboarding y paso todo el proceso, que es muy rápido, rápidamente me activa mi ticket, que es un ticket dinámico, o sea, no es una credencial estática, eso está bueno, no es un QR estático, un código de barras estático que alguien me puede tomar una foto y usar mi ticket, ¿no? Sino que es algo que corre en tu dispositivo con los niveles de seguridad requeridos, que es totalmente dinámico. Entonces, voy a hacer la demo. Para la demo voy a salir de acá. Bien, avisen si se ve mi pantalla. Voy a abrir esta ventana que tengo por acá. Se dice habilitar tu entrada. Bien. Y voy a seguir los pasos, ¿no? Yo hice la compra, me envía a este portal que dice, che, para habilitar tu entrada, tenés que hacer una validación de tu identidad, voy a apagar la cámara de Zoom, si no, no voy, ya la había apagado, buenísimo. Si no, no voy a poder usar esta página. Me dice que voy a tener que tener mi ID, bien, un dispositivo con cámara, que pueda tomar fotos de mi ID con un lugar iluminado, que no tenga anteojos en la cara, que esté frente a la cámara en mi dispositivo, etcétera, ¿no? Ok, me dice que tengo 6 días para habilitar la entrada, después de comprarla. Acepto términos y condiciones, le doy a iniciar, y esto empieza un proceso de enrolamiento. Lo primero que me va a pedir es acceso a mi cámara. A ver si ahí está, le voy a dar permiso para que acceda a mi cámara. Me pide un correo, bien, que debería ser el mismo correo con el que adquirí la entrada. Perfecto, le doy a iniciar. Y me pide que ponga una foto de mi cédula. Acerco la cédula a la cámara, hace autofoco y captura una foto de mi cédula. Lee la información escrita de la cédula, lee el código de barras, hace un montón de reconocimientos de que sea una cédula real con inteligencia artificial, que no sea una foto de una pantalla, valida la información escrita, va a hacer lo mismo con el dorso, va a validar que la información en frente y dorso sea consistente entre sí, y si todo está bien y es una cédula real, en este caso Argentina, me pide que haga una prueba de vida, que siga un puntero. Bien. Toma mi selfie, valida que mi cara coincida con la foto de la cédula y me dice, muy bien, ya validaste tu identidad. Y ahora me va a llevar, bien, a esta aplicación que armó nuestro partner Epical, esta aplicación, donde yo voy a darle siguiente, voy a poner mi número de teléfono, aceptar los términos y condiciones, me va a pedir un SMS token, que lo tenemos acá medio hardcodeado para la demo, y acá voy a poder ingresar, bien, a mi credencial dinámica. Esta es una credencial, ¿ven? Es un QR que cambia dinámicamente, o sea, no me lo pueden robar, no le pueden sacar una foto, porque este QR la van a ver que cada cierta ventana de tiempo cambia, es como un token de un banco que ustedes utilizan para pagar transacciones que cambia, y acá yo puedo ver que tengo mi entrada para el partido de hoy, de la Copa Argentina, ¿bien? Que lo que tiene interesante esto, yo puedo ver la entrada, a qué hora es el evento, la geoposición, dónde tengo que ingresar en el estadio, ¿bien? Yo tengo general, segunda bandeja, dónde tengo que ingresar, y además yo tengo asociado acá mi credencial de socio activo, de Boca, porque yo soy socio activo, y podría tener asociadas otras credenciales de otras cosas, ¿ok? Bien, ¿cómo funciona esta credencial? Muy fácil. Yo ya la tengo en el dispositivo, voy a compartir una pantalla, la experiencia que tiene el controlador, o sea, la persona que está en la puerta del estadio controlando los ingresos. Voy a compartir otro dispositivo. Voy a abrir la misma aplicación de la credencial dinámica. Y yo soy, en este caso, en el dispositivo de la izquierda, soy la persona que controla la entrada. Entonces, voy a ir al botoncito de cámara, esto me levanta una cámara, y me dice acceso plateas prensa, ahí abajo, ¿ven? Donde está la puertita. Yo voy a escanear este QR, me dice, no, che, Alejandro no tiene acceso a plateas prensa.
Ok, le decís, no, mirá, Alejandro, esta no es la puerta por la que tenés que entrar, vos tenés que ir por otra puerta, que tu puerta es en realidad acceso general, segunda bandeja. Ahora selecciono la puerta correcta, se ve ahí abajo, voy a escanear la credencial de Alejandro y me dice autorizar. Y acá la persona que confirma el ingreso de Alejandro puede hacer varias cosas rápidamente. Decir, ok, lo dejo ingresar, o puede decir, che, mirá, le denegué el acceso porque estaba con bebidas alcohólicas o lo que sea. Bien, le doy confirmar y sigue escaneando. Y esto queda geoposicionado, bien, que ingresaste por tal puerta, podés controlar las multitudes, también le podemos dar la potestad a Alejandro o al socio si puede compartir su entrada o no. Hay muchas entradas que los clubes manejan, que son entradas de prensa o entradas de, por ejemplo, sponsors, que dan invitaciones y hoy en día los clubes ni siquiera saben quién está ingresando. Entonces, con este proceso pueden tener un total control de quién ingresa al estadio, por más que sean entradas que no sean recurrentes, sino que sean solo para ese día, porque fue una invitación especial de algún sponsor que se la dio a alguien, o mismo le pueden dar la posibilidad a los socios que puedan compartir, si el caso del club lo permita, su acceso con otra persona, y esa persona haga el onboarding para saber que entró en el lugar del socio. Bien, todo esto queda controlado, hay trazabilidad. Si yo les muestro acá, dentro de la aplicación, yo puedo ver el sitio que yo maneje acá, que es Boca, todo el estadio de Boca, con la foto del estadio, la geoposición, todas las puertas que tiene el estadio, todas configuradas, todo esto se configura desde la app, y yo puedo definir acá quién es un usuario administrador, operador, controlador, etcétera. Bien, así que bueno, esto es un poco lo que les queríamos contar hoy en cuanto a lo que es identidad digital en deporte. Y nada, les propongo que aprovechemos el tiempo que queda para que nos hagan preguntas y entender qué podemos hacer juntos para continuar habilitando este tipo de experiencias que creo que hacen la diferencia en la industria, en el mercado y sobre todo en los socios que quieren disfrutar del espectáculo. Así que nada, muchísimas gracias. Quedamos atentos a las preguntas. Vuelvo a prender cámara. Bueno, Gracias, Techi, Ale, por organizar el Emilio, evento. Ah, no, ahí me spoilearon porque se vio, pero la verdad que la demo yo reconozco que no la había visto y la verdad que me quedé sorprendida. Miren que conozco todo lo que hacemos en BU y esto es algo que se preparó especialmente para esto y la verdad que quedé impresionada de la cantidad de información que te puede dar y bueno, que apunta obviamente a mejorar la calidad de vida. Tenemos dos preguntas para hacer. Uno es, digamos, en una industria como la que estamos, la de deporte, ¿qué medidas pueden tomar para poder hacer, para poder protegerse, ¿no? Para poder evitar ataques, como mencionaban ustedes. ¿Por dónde se empieza? Emi, ¿querés Bueno, tomar yo la creo voz? que un ¿Querés que la tome poco, yo? dale, yo creo que un Vale. poco, es una pregunta bastante amplia, es buena pregunta, principalmente definiendo qué es el perímetro del negocio, ¿no? Entonces, ¿a quién tenemos que ir a cuidar primero para cuidar el negocio? Y yo, en mi caso, creo que lo mejor que podemos hacer es proteger primero el usuario, ¿no? Garantizar que la persona que está accediendo es o consumiendo el servicio es la que lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque de ahí se empiezan a cascadear una cantidad de impactos en el negocio y en la experiencia de usuario que son difíciles de controlar. Por ejemplo, vamos a también un caso típico que ocurrió hace relativamente poco creo que es el partido de Argentina-Brasil, que se jugó hace poco, que en un momento, perdón, es de Boca también, que en un momento se cierran las puertas porque había exceso de personas, ¿no? En el estadio. Y eso es porque el que accedió al estadio no era la persona que tenía que acceder. No era el que había comprado ese ticket, no era el que a lo mejor había hecho un viaje de un día completo para acceder al estadio, no era el que había ahorrado o había vendido, ¿sí? No sé, ciertas cuestiones propias para poder ir al evento, ¿no? Entonces, fíjate que a partir de ahí, y eso tiene un impacto. ¿Por qué? Porque esa persona seguramente cuando haya otro evento de Conmebol o de quien sea el que lo organice, en este caso Conmebol, no va a ir, no va a ir porque ya sabe que no está siendo protegido. Entonces, garantizar que ese usuario, ¿no? Es el que, en definitiva, es la gran pregunta, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿No? Y también nos aplica a View, es por el usuario, en definitiva, es el único que pone dinero para que todo esto funcione.
¿sí? En cada uno de los negocios y en distintas verticales siempre es el usuario el que pone el dinero. Y es el único que mueve esta gran rueda. Entonces, hay que proteger a ese primero y después ir para atrás escalando en los niveles de seguridad en la organización. Bueno, justo ahí Miguel nos está preguntando si nosotros solo protegemos la identidad de los compradores de boletos. Un estadio tiene muchas otras vulnerabilidades a ciberataques. Ahí Sí, te la sí. respondo yo. Nosotros protegemos la identidad de cualquier usuario, de cualquier ciudadano. De hecho, eh, no sé, tenemos desde implementaciones con gobiernos donde estamos protegiendo a los ciudadanos que se enrolan en la identidad para hacer trámites remotos y poder operar con el gobierno de manera remota. Protegemos usuarios de bancos que hacen transacciones, millones de transacciones diarias. Protegemos usuarios de retail que hacen compras digitales. Protegemos empleados de organizaciones que durante la pandemia se habilitaron un montón de puestos de trabajo remoto y teníamos que poder asegurar que la persona que estaba accediendo a la infraestructura de las organizaciones eran los empleados y no era un atacante. O sea, cualquier caso de uso donde ustedes requieran elevar niveles de seguridad y bajar la fricción, nosotros podemos ayudar. ¿Okay? A cualquier tipo de ciudadano, a todo el usuario, lo que sea. Ahí hay una pregunta que en realidad es después, ¿qué hace una institución cuando realmente recibió un ataque? ¿Qué es lo que recomiendan? Bien, lo que tiene que hacer la institución es primero tener una empresa de pentesting que le ayude a entender qué pasó, una empresa de ciberseguridad especialista en ayudarlos a entender con su equipo de seguridad, con su SOC, con todo su equipo, entender qué pasó para poder primero estar seguros de que pudieron frenar el ataque, bien, entender qué fue vulnerado y qué no, tomar acciones de remediación y obviamente nosotros siempre decimos que el mejor amigo en un ataque es un muy buen backup, ¿no? Sobre todo con lo que está pasando ahora, que te entran, te encriptan la información y después te piden un pago por el secuestro de la información en criptomonedas y a veces son encriptaciones que no se pueden resolver y la solución es el backup, obviamente entender qué pasó, eh, tomar acciones, estar seguros de que ya pudieron frenar el ataque, mitigar y bueno, y recuperar todo lo que se pueda. Bien. Sí, Y y de nosotros hecho ahí tenemos un aliados, poco, perdón, te agrego más, tenemos aliados que los pueden ayudar. Lo mejor es que no te ocurra el ataque, ¿no? Tenemos aliados que te pueden ayudar a entender cómo está tu infraestructura hoy en día y qué tenés que hacer para prevenir esos ataques, ¿no? sí, un poco lo que iba a decir es el damage control es el peor momento. Ya pasó todo, ¿no? Y ver qué ocurrió es donde no queremos estar. Y agrego algo a lo que decía Ale, también dependiendo dónde esté ocurriendo esto. Por ejemplo, acá en España, ENICE es un organismo nacional que justamente lo que hace es ayuda a las organizaciones cuando tienen algún tipo de estos eventos, no a remediar, pero sí a dar los próximos pasos en esa cadena de protección de información o del negocio. Y además, eso es muy importante porque como es un organismo público, esa información es pública y se comunica a las organizaciones para que estén alerta, ¿no? Que fue lo que ocurrió una vez que se hace toda la investigación. Pero bueno, depende también cada una de las regiones y qué ocurra. ¿Mm? Y ahí tenemos como última pregunta que me parece que también es muy relevante, es las instituciones, digamos, no todos están en la misma sintonía en lo que es la transformación digital, ¿no? Las industrias, cada una va a su ritmo, pero puntualmente en lo que es la industria del deporte, podemos agregar entretenimiento también. eh, ¿Quiénes son las personas que deberían sentarse en esa mesa a planificar todo lo que es la defensa contra el ataque, ¿no? Hacer este entendimiento y la planificación? Bueno, viste que eso es algo que viene cambiando en el último tiempo. No sé si ya le comparte lo que voy a decir, pero antes quizás la persona que sí o sí tiene que estar en la mesa era el CISO, el CTO, pero hoy en día el negocio muchas veces demanda y dice, mira, yo quiero, antes de salir, quiero que esto esté seguro. No saben qué significa seguro, pero es muchas veces el que tira del hilo y después la organización va atrás. No sé, Ale, si viste eso también en las Sí, distintas pasan varias industrias. cosas, ¿no? Pasan varias cosas. A veces el negocio dice, no, quiero salir y quiero que sea simple porque si le agrego más cosas a mi usuario, no van a usar mis canales digitales. Entonces, hay que lograr un muy buen balance y por el otro lado también, yéndome al otro extremo, está la gente de seguridad, que en muchos casos, por cuidar y todo,
termina siendo un blocker y no un habilitador de la transformación. Entonces, hay que lograr hacer entender a veces al del negocio, sí, tenés que hacerlo bien, porque no tenés que salir en los diarios porque perdiste información de tu organización o de tus clientes, tus usuarios, y a la gente de ciberseguridad, sí, hay forma de hacer las cosas con baja fricción y con los niveles de seguridad adecuados, con un balance de riesgo-beneficio que sea rentable para el negocio. A ver, riesgo cero no existe. O sea, cualquiera que le venga a decir en la industria de ciberseguridad que no hay riesgo es mentira, riesgo siempre hay. El tema es cómo tener un riesgo que sea adecuado para mi negocio, bien, y que sea beneficioso, y que lo pueda minimizar a la máxima expresión posible. Pero es un tema de balance, ¿no? Y hoy en día todo el mundo está con el tema de la ciberseguridad. Antes había que explicar que era un segundo factor o que era un onboarding digital. Hoy en día ya las organizaciones lo buscan esto como algo básico para su operación digital, ¿no? Por suerte. Perfecto. Bueno, no tenemos más preguntas, solo agradecerles a todo el público que está presente. Obviamente aprender, conocer, hace que podamos actuar de mejor forma y más orientados a lo que nosotros hoy estamos buscando, que es ser transparentes en lo que es la seguridad en sí. Bueno, agradecerle a Emilio, a Alejandro, porque ya habrán visto que son dos personas que tienen mucho conocimiento, mucha pasión y que pueden ayudarlos. O sea, ellos pueden sentarse con cada uno de nosotros y con cada una de la industria y poder ayudarlos a trazar lo que es esta planificación. Así que, sin más, los dejamos, los esperamos en el próximo webinar, que no va a ser el último este. Gracias, chicos, gracias por su Muchas tiempo. gracias. Adiós. Gracias a todos. Sigan bien. Chau. Adiós. Chau.